Mi nombre es Lorena Perico Restrepo, soy psicóloga especialista en clínica, trabajo para la Secretaría de Salud de Armenia. Mi mayor logro como profesional es a hoy, después de 12 años de trabajar para la Secretaría de Salud, contar con una experiencia en el tema de salud mental en el marco de la salud pública, conocer los lineamientos nacionales en temas de salud, trabajar por la promoción de la salud mental del municipio, apoyar la gestión del riesgo de aquellas problemáticas que se presentan en salud mental. Desde la Secretaría de Salud de Armenia, como entidad territorial, se desarrollan acciones enmarcadas en los lineamientos nacionales que emite el Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestro ámbito de aplicación es en el municipio de Armenia. Se desarrollan acciones de promoción y de prevención y otras acciones que tienen que ver con la rehabilitación integral, con la verificación, la inspección, vigilancia y control a las EPS para que se cumpla con lo que está estipulado en la norma. Básicamente son acciones de tipo administrativo, pero con un enfoque operativo en el sentido de que los profesionales que apoyan el proyecto como tal desarrollan acciones en campo. Particularidades de las poblaciones. Dentro de las acciones que se desarrollan en salud mental en el municipio de Armenia se incluye el enfoque diferencial, la interseccionalidad, considerando precisamente aquellas particularidades que tienen las personas, los individuos que están inmersos en los diferentes contextos, ya sean sociales, educativos, institucionales, bueno, cualquier otra. De manera adecuada de acuerdo a las necesidades de la población. Las acciones que se desarrollan en salud pública se articulan desde un modelo de determinantes sociales de la salud. Esto es entender que los individuos nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen y que hay unas circunstancias particulares que les rodean, que de alguna manera influyen, ya sea positiva o negativamente, en esas condiciones de vida cotidianas. Como entidad territorial no utilizamos técnicas para el abordaje, nosotros tenemos unas competencias muy claras que son la promoción de la salud mental, a partir de la cual se desarrollan acciones que son colectivas, donde se promueve el autocuidado de la salud mental. Otras acciones como son las de gestión del riesgo en salud pública, dentro de las cuales es el sistema de salud el que debe dar respuesta y el que debe atender a la población que se encuentra en riesgo por temas de salud mental. Es la EPS la que debe garantizar esa atención en salud y nosotros trabajamos desde la parte de la prevención, prevención secundaria, prevención selectiva, se hacen seguimientos a casos en los que se identifica que hay un riesgo, que ya hay un evento de salud mental y en esos seguimientos se brinda psicoeducación. Al no ser nuestra competencia la psicoterapia, no utilizamos ningún tipo de técnica ni tamizajes para hacer esa detección o evaluación porque no es nuestra competencia. Nos limitamos a la psicoeducación y a la verificación de la atención por parte de las entidades aseguradoras. La Secretaría de Salud se articula con otras dependencias de la administración y trabaja también de manera intersectorial para favorecer la salud mental de la población, entonces de manera muy articulada con la Secretaría de Salud, quien nos presta a su población, los estudiantes de las instituciones educativas, para desarrollar acciones de promoción y prevención. Se trabaja con otras instituciones, dependencias, en algunos casos con el INDERA para promover la actividad física y la salud mental, en otros casos con las comisarías de familia, por aquello de la notificación a los casos de violencia intrafamiliar. De manera articulada verificamos la notificación de estos casos con comisarías y realizamos seguimiento para brindar educación en temas de activación de rutas y autocuidado de la salud mental. Digamos que a nivel intersectorial con el ICBF notificamos casos que identificamos de población menor que está en riesgo, otras acciones de promoción que hacemos en los hogares infantiles y con algunos otros sectores que tienen que ver con el tema de salud mental, entonces en algunos casos con las IPS obviamente y las EPS que son las que deben garantizar la atención, con ellos realizamos actividades de verificación de esa atención y con otros sectores varios que confluyen en este tema de atención a la salud mental, desarrollo económico para el tema de empleabilidad, cultura, corpocultura, por aquello de fomentar
el tiempo, el uso del tiempo libre, entre otros. La Secretaría como tal no ha desarrollado procesos de investigación. Como lo decía, pues existen unos lineamientos que están claramente definen nuestro accionar, pero se han desarrollado algunos ejercicios que nos llevan a identificar condiciones o factores de riesgo en la población. En el año 2014 se hizo una encuesta para conocer un poco sobre el tema de resiliencia en la población de Armenia. Entonces lo que se hizo fue aplicar un tamizaje, unas preguntas muy puntuales que nos llevaban a identificar si la persona estaba haciendo o tenía algunas estrategias de afrontamiento, si tenía o había identificado recursos internos para afrontar situaciones de adversidad. Claramente me refiero a la resiliencia. Y pues digamos que los resultados fueron positivos en términos de que pudimos identificar que casi que el 40% de la población pues tenían algunos factores protectores, identificaban factores protectores, en el resto de las personas no, y que estaba muy asociado al tema de empleabilidad y al tema del consumo de sustancias psicoactivas. Básicamente fue eso, pero pues como lo refiero, no fue una investigación como tal, fue un ejercicio de campo en el que queríamos levantar una línea de base frente al conocimiento que se tiene sobre lo que significa la resiliencia y a qué tan resilientes son las personas del municipio. En cuanto a los aspectos éticos, digamos que la confidencialidad, respetar la confidencialidad para nosotros es importante. Nosotros manejamos bases de datos de sistemas de vigilancia como Civigila, que nos suministra información de quienes ingresan a las IPS por violencia intrafamiliar o por intento de suicidio, y esa información tiene un manejo especial para nosotros. La autonomía, cuando se hacen seguimientos a los casos, si las personas no quieren acceder a ese seguimiento que se les hace, pues nosotros respetamos esa autonomía de decidir si recibe o no la visita del psicólogo en casa. Y creo que no juzgar al paciente, que es otro de los principios bien importantes para poder lograr una empatía y para que los procesos se den pues de la mejor manera. En cuanto a qué recomiendo a un futuro profesional en psicología, considero fundamental el respeto por la profesión, ejercer esta profesión con responsabilidad, toda vez que nuestro objeto de estudio son seres humanos, y el fomentar, el fortalecer las habilidades psicosociales, la capacidad de escucha, la empatía, el ser sensible, el tener apertura, el ser, de alguna manera son cualidades que son propias o que deberían fortalecerse en los profesionales de la psicología. Y bueno, ya la otra parte, la experiencia, que es la que finalmente termina como de enriquecer todo este ejercicio.